Bienvenido, estimado hermano, a nuestra celebración de hoy domingo. Este día vamos a compartir el tema cómo lidiar con la ansiedad. Antes, como siempre es nuestra costumbre, vamos a hacer nuestra declaración. Tome su Biblia y diga conmigo: esta es mi Biblia, la palabra de Dios. Soy todo lo que ella dice que soy. Tengo todo lo que ella dice que tengo. Puedo hacer todo lo que ella dice que puedo hacer. Hoy la leeremos, la escucharemos y la semilla incorruptible de la palabra de Dios transformará nuestras vidas para siempre. Vamos a adorar al Señor y regresamos para entrar en el tema que hoy nos ocupa. Te alabamos, Señor. Recibe nuestra alabanza como perfume grato a tus pies. Cuando pienso en tu amor y en tu fidelidad, no puedo hacer más que postrarme y adorar. Cuando pienso cómo he sido y hasta dónde me has traído, me asombro de ti. Tu sangre por mí, por llevar mi pecado. Cuando pienso en tu mano, hasta aquí hemos llegado por tu fidelidad. No me quiero conformar. He probado y quiero más. Padre, que nos sostiene, Padre amado, Señor Jesús. Te amamos, Señor, y alzamos alabanza solo a ti, Señor Jesús. Solo a ti, Padre amado, Señor. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies.
Jesús. Amén. Y amén. En estos días que el mundo se enfrenta a la pandemia, los daños se contabilizan en millones. Millones de personas contagiadas, miles de personas muertas, millones de dólares en pérdida, millones de personas desempleadas, miles de ciudades sin gente, de comercios sin personas, miles de gente en sus casas. Todo esto ha provocado una ola inmensa de estrés y ansiedad en la población. Gente desesperada, inclusive personas que han cometido suicidio en todo el mundo. Se ha dicho que la tasa de divorcios ha aumentado en el mundo en estos días de confinamiento. Gente desesperada por todas partes. Esta pandemia ha dejado a su paso una estela de daños colaterales inconmensurables. Ahora, la gente hoy vive en ansiedad y en estrés. ¿Qué es la ansiedad? La ansiedad es el sentimiento intenso de preocupación y miedo acerca de algo que está afectando tu vida o algo que crees que influirá en tu vida. Sí, repito, ansiedad es el sentimiento intenso de preocupación y miedo acerca de algo que está afectando tu vida o algo que crees que influirá en tu vida. Mire, aún los hijos de Dios no escapamos a este síndrome de ansiedad y preocupación global. Yo quiero que sepas que no está mal sentir ansiedad o preocupación bajo estas circunstancias. Lo malo es quedarnos en ese estado. Lo malo es no superar esa fase de ansiedad y de preocupación y de estrés. Ahora, frente a estos procesos nos hacemos algunas preguntas. Por ejemplo, nos preguntamos qué debemos hacer como hijos de Dios. ¿Cómo debemos reaccionar ante esta situación? Y la tercera pregunta, ¿hay en la palabra de Dios consejos para saber cómo lidiar con esto? Pues la respuesta es sí. En la palabra de Dios hay consejos que nos ayudan a cómo lidiar con la ansiedad, y ese justamente es nuestro tema de enfoque en este día: cómo lidiar bíblicamente con la ansiedad, y específicamente la ansiedad surgida en estos tiempos de pandemia. El primer consejo que nos ofrece la palabra de Dios en relación a lidiar con estos procesos de ansiedad es el siguiente. Primero, acepte la invitación de Jesús. En Mateo capítulo 11, verso 28 se nos dice: luego dijo Jesús, vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, y yo les daré descanso. Esto está en la Nueva Traducción Viviente, Mateo 11, 28. Repito, luego dijo Jesús, vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, y yo les daré descanso. Ahora, la invitación de Jesús es acudir a Él. ¿Quiénes pueden acudir a Jesús? El texto lo dice: todos los que están cansados y llevan cargas pesadas. Si la ansiedad, producto del estrés ocasionado por esta pandemia, te hace sentir así, hoy tienes la invitación de venir a Jesús, de acudir a Él, de acercarte a Él. Es para ti. Si tienes cargas, si te sientes ansioso, si te sientes estresado, si te sientes cansado, la invitación es para ti. Sabemos que las preocupaciones desgastan. Mire, muchas personas hoy se sienten cansadas, fatigadas debido a estos procesos en los cuales estamos viviendo, a este proceso de aislamiento, de cuarentena, de pandemia, de distanciamiento. Todo eso ha producido un estrés y una carga emocional que luego se refleja en el aspecto físico, inclusive muchas veces en la producción, en el aspecto laboral. Pero el Señor nos da la respuesta: vengan a mí todos los que están
cansados y fatigados, ¿sí? Mire, mucha gente está preocupada en estos días cómo le va a hacer frente a las responsabilidades que tiene si ha perdido el trabajo, cómo va a hacer frente a los gastos, y todo eso causa estrés y ansiedad. Gente que ha perdido su fuente de trabajo, gente que ha sido despedida, gente que se encuentra inclusive con algún familiar enfermo, gente que ha sufrido pérdidas de seres queridos. Todos están enfrentando este estrés, ¿no? La palabra allí en el original para cansado y fatigado nos habla de una fatiga producto no solamente del cansancio del físico, sino también un cansancio espiritual. Más, la palabra fatiga dice allí es fatiga causada por el trabajo o el dolor producto de una paliza. Es decir, cómo se siente alguien cuando ha trabajado y no ha descansado y se siente fatigado físicamente, pero también cómo se siente alguien a quien le ha dado una paliza. Mucha gente se siente así hoy en día, como si le hubieran dado una paliza. Y el Señor te dice, ven a mí. Mire, ¿y cuál es el resultado de acudir a Jesús? De aceptar la invitación que Jesús nos hace. Recuerda, el primer paso es acepta la invitación que Jesús te hace. Hoy, a toda persona fatigada, cansada, ansiosa, el Señor le está diciendo, ven a mí, yo tengo la solución. Y note lo que dice, y hallaréis descanso. El resultado de acudir a Jesús, de aceptar la invitación de Jesús, es el descanso. Mire, y el descanso que el Señor nos da, nos reconforta, nos renueva, nos recrea nuestro espíritu. Él dice, y hallaréis paz para vuestras almas. Mire que dice el versículo 29 al 30, dice, pónganse mi yugo, déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón, y encontrarán descanso para el alma, pues mi yugo es fácil de llevar, y la carga que yo les doy es liviana. Note que el Señor dice que para todo aquel que está fatigado y cansado, que acepta la invitación de Jesús, Él tiene un descanso para su alma, y nos invita a quitarnos el yugo de la ansiedad, el yugo que produce este mundo, y tomar el yugo de Jesús. Un yugo generalmente era llevado por dos bueyes. Un buey iba de un lado y el otro buey iba del otro lado. Generalmente se colocaba a un buey más viejo con uno más joven para que el más joven aprendiera. En este caso, hermanos, el buey más viejo es nuestro Señor Jesús. Él lleva la mayoría del peso y Él nos dice, mi yugo, el que yo te doy, es liviano. Y nos dice la característica de Jesús. Dice, Él es tierno. Dice, yo soy humilde y tierno de corazón. Y vamos a encontrar en Él el descanso que nuestra alma necesita. Así que hoy la invitación es a llevar el yugo de Cristo, a aceptar la invitación, a encontrar descanso en Jesús. El primer consejo es acude a la invitación que Jesús te da y tendrás descanso. El segundo consejo es entrega tu ansiedad a Dios. Mire lo que dice Primera de Pedro, capítulo 5, verso 7, siempre en este caso en la Nueva Traducción Viviente. Dice, pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. Mire, de nada nos sirve aceptar la invitación de Jesús si no confiamos en que Él, no le confiamos a Él nuestras cargas. Una cosa es aceptar la invitación y acudir a Él, y otra es entregarle sus ansiedades al Señor, confiar en Él. Amén. Note algo, que depositar nuestras ansiedades al Señor es un signo de confianza. Jesús dijo, más bien el apóstol Pedro dijo, pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios. Nos está invitando a depositar tu carga, a no llevarla más, a dejársela al Señor, que Él la lleve, que Él la tome. Esto es confianza en el Señor. Mire, y quiero que sepas que Pedro le estaba escribiendo a gente que estaban siendo perseguidos por su fe cristiana. Gente que habían perdido sus posesiones, que habían sido expulsados de sus tierras,
gente inclusive que había perdido familiares, seres queridos a causa de la persecución por motivo de su fe. A estas personas Pedro les escribe y les dice: depositen en las manos del Señor sus aflicciones, sus cargas. Mire, porque confiar en Dios es sumamente importante. Es entregarle a Él toda preocupación. Y mucha gente hoy está en ansiedad porque no se atreve a depositar en Dios sus preocupaciones, sus ansiedades. Note que confiar en Dios nos protege del diablo. Mire lo que dice el verso 8 al 9. Estén alerta, cuídense de su gran enemigo, porque anda al acecho como un león rugiente, buscando a quien devorar. Manténganse firmes contra él y sean fuertes en su fe. Recuerden que su familia de creyentes en todo el mundo también está pasando por el mismo sufrimiento. Mire usted lo que Pedro nos dice: si yo le confío al Señor mis ansiedades, mis preocupaciones, mis cargas, ¿sabe qué Él va a hacer? Él va a protegerme del maligno, porque el diablo está buscando gente, está buscando a quien devorar. ¿Quién se siente allí? ¿Quién está allí? ¿Quién se encuentra desalentado? ¿Quién está allí a la merced para robar, para quitar su carga, para llevársela, para quitarla, para devorarlo? El apóstol Pedro nos dice que si yo deposito mi carga en el Señor, esto me va a ayudar a estar protegido, alerta contra todo ataque de Satanás. En tercer lugar, el tercer consejo es: convierta su afán en petición de oración. Y vaya conmigo a Filipenses capítulo 4, verso 6. Dice así: no se preocupen por nada, en cambio oren por todo. Note esto: no te preocupes por nada, en cambio ora por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Mire, las preocupaciones y las ansiedades tienen el poder de cansarnos, de robarnos la paz, de debilitarnos, de incrementar nuestra duda. Las preocupaciones te suben la presión, te quitan la paz, en fin, las preocupaciones te roban el gozo. Pero aquí el apóstol San Pablo nos dice: por nada estéis afanosos, antes bien sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. ¿Qué nos está diciendo? Te está diciendo que antes de vivir preocupado, hagas algo. Solamente no estés preocupado. Convierte tu preocupación en una petición de oración. Transforma tu preocupación en una petición de oración. Es lo que Él nos está diciendo. Mire, nada resolvemos únicamente con preocuparnos, con estar ansiosos. Nunca la preocupación y la ansiedad ha resuelto un problema. Es hacer algo con eso lo que resuelve el problema. Y en este caso nos dice: toma acción y convierte lo que te preocupa, lo que te afana, lo que te tiene ansioso, llévalo a Dios en oración. Transfórmalo en una petición de oración. Y mire el resultado de transformar una petición de oración, de transformar una ansiedad en una petición de oración. En el verso 7, así, es decir, cuando dejo de estar preocupado y empiezo a orar por lo que me preocupa, esto es lo que va a ocurrir. Así experimentarán la paz de Dios, que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Mire lo que está diciendo el apóstol Pablo. Es de vital importancia que usted y yo hoy lo entendamos. Cuando yo transformo mi ansiedad, mi preocupación en una petición de oración, cuando lo llevo a Dios en oración, esto es lo que va a ocurrir. Dice: voy a experimentar la paz de Dios. Y dice que la paz que Dios me va a dar sobrepasa todo razonamiento humano, todo entendimiento. Es más, la gente no va a entender, y tú mismo te vas a sorprender de que en vez de estar preocupado por la situación, tienes una paz. La gente no va a entender esa paz.
te va a costar al inicio entender que es la paz de Dios, pero cuando llegas a ese convencimiento, entiendes que es la paz de Dios la que está en tu vida, sobre tu vida. Y note lo que dice esto: esa misma paz que va a llegar a tu corazón y que va a sobrepasar todas las expectativas racionales que tengamos en medio de este proceso de ansiedad. Note lo que va a hacer. Dice que va a cuidar y a proteger tu vida y tu corazón mientras vivas en Cristo Jesús. Amén. Entonces la paz de Dios va a guardar mi corazón. Esa paz que viene producto de transformar una ansiedad y una preocupación en oración, va a ser como un escudo que protege mi corazón. Así que no solamente te va a proteger en términos espirituales, inclusive en términos de salud física, también te conviene transformar una ansiedad en oración, porque va a proteger tu corazón y tu mente. Mucha gente, hermanos, que han convertido sus preocupaciones y ansiedades en oración y la han llevado a Dios. Inclusive se han guardado de ataques al corazón, de problemas de presión, porque la paz de Dios los ha protegido. Ahora quiero darte dos claves al momento de transformar tu ansiedad en una petición de oración, al momento de pedir. Hay dos claves que quiero que tú anotes. Están en 1 de Juan capítulo 5 versos 14 y 16. Estamos todavía en la Nueva Traducción Viviente. Dice así: la primera clave es cuando transformas tu ansiedad en petición de oración, pide conforme a la voluntad de Dios, es decir, pide conforme a lo que Dios quiere. Dice así: y esta es la confianza que tenemos en Él, de la Reina Valera, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Note esto: si pedimos conforme a su voluntad. La Nueva Traducción Viviente dice: si pedimos como le agrada. Es pedir conforme a la voluntad de Dios la clave. Entonces yo voy a pedir que lo que yo pida debe conformarse a lo que Dios quiere. Y primero debo averiguar cuál es la voluntad de Dios en este asunto, en esta situación específica. Y cuando encuentro cuál es la voluntad de Dios, entonces debo pedir conforme a la voluntad de Dios. Pida conforme a la voluntad de Dios. Y en segundo lugar, pida con fe. El verso 15 dice: y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Note esto: cuando yo pido conforme a lo que Dios quiere, como a Dios le agrada, cuando yo empiezo a pedir conforme a la voluntad de Dios, habiendo conocido cuál es la voluntad de Dios para mi situación específica, entonces yo debo pedir abiertamente, porque sé que Dios me escucha. Y note lo que dice: y si sé que Dios me escucha en cualquier cosa que yo pida, sé que tengo lo que le he pedido. Esta es la garantía de pedir conforme a la voluntad de Dios, de pedir con fe. Que cuando yo pido, tengo la certeza que voy a recibir conforme a lo que estoy pidiendo. Así que confórmate en este momento a pedir como Dios quiere, y vas a tener cada una de las peticiones que le has hecho a Dios, porque estás pidiendo conforme a la voluntad de Dios y vas a recibir lo que has pedido. Esto es fe. Amén. En cuarto lugar, el cuarto consejo es el siguiente: aliméntese con la palabra. Colosenses capítulo 3 verso 16. Y hoy en esta ocasión leo de la Nueva Versión Internacional. Dice así: que habite en ustedes la palabra de Cristo en toda su riqueza. Instrúyanse y aconséjense unos a otros con toda sabiduría. Canten salmos, himnos, canciones espirituales a Dios con gratitud de corazón. Mire, para mantener la salud integral en medio de esta pandemia, debemos alimentarnos con la palabra de Dios. Y esto es de suma importancia. Tener la alimentación adecuada. Inclusive en el ámbito físico, las autoridades de salud nos dicen que tenemos que tener una alimentación saludable, que tenemos que hacer ejercicio. Esto de alguna manera nos va a ayudar, ¿sí?
a nuestra salud. Si alguna vez nos contagiamos con el COVID, una buena salud, una buena alimentación van a ayudar a nuestro sistema inmune a resistir adecuadamente a esta situación. Pero también en el ámbito espiritual, hermanos queridos, mire, los procesos de estrés y de ansiedad y de inseguridad afectan nuestra salud, ¿sí? Y es sumamente importante la alimentación que nosotros tenemos. Y hoy, en el ámbito espiritual, para una salud integral, espíritu, alma y cuerpo, es necesario que yo tenga una buena alimentación de la palabra de Dios. Note esto, hermanos, que el apóstol Pablo nos dice que la palabra de Dios habite, la palabra de Cristo, perdón, habite con toda su riqueza en nosotros. Es que la palabra de Dios es rica. Ay, tiene de todo. Tiene para cada uno de nosotros. Amén. Tiene para todas nuestras necesidades. Y dice que esa palabra habite con toda su riqueza en nosotros. La palabra de Cristo, el mensaje de Cristo debe habitar en nuestras vidas. ¿Sí? Y puede, hermanos, que mucha gente se vea afectada por los reportes diarios de contagios y de muertes, ¿sí? Y puede que la gente entre en una situación de ansiedad y de estrés. Pero usted también debe alimentarse. No digo que no vea la noticia, pero también digo que la manera más sana de revertir ese estrés psicológico es alimentarse con la palabra de Dios. ¿Sí? La forma más adecuada, cuando la gente ve noticias, la gente ve que están subiendo los casos diarios de contagiados, que las muertes están incrementando, entonces la gente entra en estrés y ansiedad. ¿Qué hace? Aliméntese con la palabra de Dios. Y usted, al alimentarse con la palabra, va a recibir los beneficios que nos da la palabra de Dios. Amén. Porque Pablo dice que hay riqueza en la palabra, hay para dar, hay abundancia en la palabra. Note los beneficios de la palabra de Cristo. Son 4. Número 1, nos instruye. Cuando nos alimentamos de la palabra de Dios, somos instruidos. Somos instruidos espiritualmente, somos alimentados espiritualmente. 2, la palabra nos da consejo y nos ayuda a aconsejar a otros. Pablo dice allí, aconséjense unos a otros. ¿Cómo yo voy a aconsejar a alguien si no estoy nutrido con el mensaje de Cristo, con la palabra de Cristo? Cuando me nutro con el mensaje de Cristo, no solamente me puedo aconsejar a mí, también puedo aconsejar a otros que están pasando lo mismo que yo atravesé. Así que puedo ayudar a otros a salir de ese proceso de estrés y de ansiedad cuando me alimento con la palabra. Tengo el contenido de la palabra y puedo ayudar a otros mediante la palabra. 3, mire, la palabra, alimentarme de la palabra también me va a motivar a adorar al Señor. Dice allí el texto, y canten con salmos, con himnos y con canciones espirituales. Note esto, hermanos, es de suma importancia. Cuando yo me alimento de la palabra me motiva a adorar a Dios, a exaltar al Señor, a cantar alabanzas a nuestro Padre Celestial. Hermanos, muchos de los salmos que usted y yo hoy leemos no es más que adoración a Dios. Cuando usted encuentra consejo en la palabra, cuando usted encuentra una palabra de Dios que le motiva, una palabra rema que le levanta de la situación de ansiedad y de estrés, esto le motiva a usted a levantar adoración a Dios. También dice, hay cánticos espirituales. Esto se refiere a la adoración espiritual, en el lenguaje espiritual que Dios nos ha dado, el hablar en lengua. Hermanos queridos, la palabra de Dios tiene ese beneficio que motiva nuestra adoración al Señor. Y en cuarto lugar, dice allí que la palabra, alimentarnos de la palabra, produce gratitud de corazón. Dice, con gratitud de corazón. Hermanos queridos, la palabra de Dios produce en nosotros gratitud de corazón. Cuando usted ha sido bendecido por la palabra, usted encuentra una palabra que le bendice. Esa palabra le motiva a vivir con gratitud. Hermanos,
estos 4 consejos te he brindado que nos ayudan a lidiar con el estrés. Número 1, acepta la invitación de Jesús que Él te hace a venir a Él. 2, entrégales tus ansiedades al Señor. Entrégales tus cargas a Dios. Entrégales tus preocupaciones a Él y sé libre del ataque del diablo. ¿Sí? En tercer lugar, más bien, convierte tu ansiedad en una petición de oración. Y en cuarto lugar, aliméntate con la palabra. Si sigues estos 4 consejos, seguramente usted va a salir y a sobrepasar, a superar todo proceso de ansiedad y de preocupación en su vida. Quiero orar contigo en esta hora. Te invito a orar. Padre Celestial, ayúdame a salir de toda situación de estrés, de ansiedad, de preocupación que hay en mi corazón. Motivo de esta situación que vivimos de pandemia o por cualquier otra causa. Amado Dios, oro por tu pueblo que está escuchando esta palabra. Ayúdale, Señor, a superar toda situación de ansiedad y estrés en ti, al seguir estos 4 consejos de la palabra de Dios. En el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Que el Señor te bendiga. Agradecemos el tiempo que ha estado con nosotros en esta transmisión. Muchas gracias. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia. Que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti su paz. Recuerda, en la palabra de Dios hay respuesta para toda necesidad. No creas que todo está perdido. Confía en el Señor y Él te va a sacar de todo proceso de ansiedad y de estrés. Que el Señor te bendiga. Nos vemos en la próxima transmisión.